Si pensabas que ya habíamos visto lo peor de los precios y la escasez de combustible, sentimos decírtelo, pero los organismos oficiales advierten de que la crisis energética está lejos de terminar. Y que el periodo comprendido entre diciembre de 2022 y abril de 2023 pasará a la historia como uno de los inviernos más caóticos y difíciles de los que se tiene constancia. Un invierno infernal, dicen. Simplemente no se puede producir suficientes suministros para satisfacer la creciente demanda. Nuestros sistemas energéticos se han puesto al límite. Y ahora estamos a punto de enfrentarnos a las consecuencias de todo esto. Eso es lo que vamos a exponer en el video de hoy. Pero antes de seguir adelante, te pedimos que apoyes nuestro trabajo con un me gusta y no olvides suscribirte. La Administración de Información Energética acaba de publicar un nuevo informe de perspectivas energéticas a corto plazo, en el que alerta a consumidores y empresas de que todos los precios de la energía, incluidos el petróleo, los combustibles derivados del petróleo, el gas natural, el carbón y la electricidad, se dispararán por encima de sus máximos históricos en 2023. Citando las incertidumbres geopolíticas y la extrema escasez de inventarios como los principales impulsores del próximo repunte. La escasez de combustibles, incluida la gasolina, también se vislumbra en el horizonte, según la Agencia Internacional de la Energía. La crisis no ha terminado, afirmó la AIE en un comunicado de prensa la semana pasada, en el que instaba al gobierno a tomar medidas para hacer frente a la disminución de los suministros de gasóleo y gasolina, así como a prepararse para los cortes de electricidad en todo el país. 2023 puede plantear una prueba aún más dura que la crisis energética de 2022. ¿Qué hizo que los precios de la energía en todas las categorías se dispararan casi un 30% para los hogares? Y que obligó a las industrias a ralentizar la producción para evitar facturas energéticas paralizantes. El economista John Camp escribió en una columna reciente que se espera que el consumo nacional e internacional de energía alcance un nuevo récord este invierno, y que los productores podrían no ser capaces de producir lo suficiente para absorber esta nueva demanda, lo que provocaría escasez de combustibles y cortes de electricidad en muchos estados, si no en todos. Desde el gasóleo para la agricultura y el transporte de mercancías hasta el gas natural. Para la generación de electricidad que alimenta nuestros hogares e industrias, los productores seguirán luchando por aumentar su capacidad. Y ese es un problema que no podemos solucionar de la noche a la mañana, destaca Bloomberg. En este momento, las exportaciones están funcionando a un ritmo récord y las refinerías ya están operando las 24 horas del día. Pero los inventarios siguen estando por debajo de la media estacional. De hecho, se encuentran en el segundo punto más bajo para esta época del año en más de 12 años, según los analistas. Y no hay signos de mejora en el nivel de inventarios a pesar de la subida de los precios de la energía. Ahora bien, nada de esto sugiere que la tendencia a la baja de los precios de la gasolina que estamos viendo ahora vaya a mantenerse a largo plazo. Al contrario, las últimas cifras sugieren más dolor financiero para los conductores estadounidenses y confirman en cierta medida las previsiones hechas a principios de año. En primavera, el jefe de la firma de inversión Gowring y Rosenvite afirmó que los precios del gas estadounidense convergerían con los internacionales a principios de 2023. Subrayando también que la concentración de gran parte de la producción de gas en un puñado de plantas está dejando a todo el sistema en una posición muy vulnerable. Además, la planta del Pérmico aporta otro 12% de la producción total de gas de Estados Unidos y el recuento de tasas en el Pérmico lleva 2 semanas seguidas a la baja, según los últimos datos. Menos perforación significa menos combustible que añadir al total nacional. Al mismo tiempo, la generación de electricidad también se ve comprometida. Una de las principales causas es la falta de fuentes alternativas de producción de energía. Las centrales de carbón se están retirando, y las sequías en muchas partes del país han mermado nuestra capacidad hidroeléctrica. Un invierno más frío de lo previsto podría elevar aún más el consumo, y las redes eléctricas corren el riesgo real de colapsarse. Ahora bien, mientras esta crisis se desarrolla silenciosamente, la demanda de suministros energéticos sigue siendo fuerte también en todo el mundo, ya que todo el mundo trata de abastecerse de combustibles para el invierno. Las empresas energéticas estadounidenses están exportando gas natural licuado a un ritmo récord, y el descontento en casa empieza a asomar la cabeza.
La EIA suplicó a la administración que se asegure de que hay suministros energéticos suficientes para los consumidores, pidiendo esencialmente a los políticos que reduzcan las exportaciones de gas natural y combustibles. La agencia explicó que, con el comienzo de la temporada de calefacción, las perspectivas de precios de los combustibles derivados del petróleo y del gas natural no parecen buenas desde la perspectiva del consumidor. Sin embargo, sí lo son desde la perspectiva de los exportadores. Lo cierto es que la mentalidad de los productores ha cambiado significativamente, pasando de producir tanto como sea posible a centrarse en la rentabilidad de los accionistas y preocuparse por los beneficios por encima del impacto que puede causar en nuestra sociedad. Esto no augura nada bueno para el equilibrio del mercado energético estadounidense. El pasado miércoles, la Comisión de Servicios Públicos de Michigan emitió un aviso instando a los clientes de propano a comprar ahora, para asegurarse el suministro para la temporada de calefacción doméstica. El anuncio decía que es especialmente importante que los consumidores conozcan sus costes de antemano, ya que los precios de la energía han subido mucho en medio de las consecuencias de la pandemia del COVID-19 y la guerra de Rusia contra Ucrania. Llevando la previsión de la EIA al ámbito local, el propano es un líquido de gas natural, LGN. Se transporta a través de la línea 5 de Enbridge en el estrecho de Mackinac. Más del 65% de la península superior depende de la línea 5 para satisfacer su demanda de propano para calefacción y agua caliente. En todo Estados Unidos, aproximadamente 50 millones de hogares utilizan propano, de los cuales 5,8 millones dependen del propano como principal fuente de calefacción. Todas las fuentes de energía alternativas que solían ser fiables en años anteriores se enfrentan ahora a una crisis propia. Y cuanto más exportemos nuestros suministros sin asegurar los inventarios nacionales, más se prolongará la inflación impulsada por la energía. Los precios del combustible en Estados Unidos han subido la friolera de un 300% desde hace unos años, cuando la gasolina era barata porque abundaba. Este tipo de aumento de los precios afecta a toda la cadena de suministro y se extiende por toda la economía, escribió Irina Slav, analista de precios del petróleo. Desgraciadamente, la bajada de los precios de la gasolina que tanto esperábamos tras el pico de $5 de junio fue impulsada por la política, no por la reconstitución de inventarios. Esto significa que nunca se esperó que la tendencia se mantuviera. De hecho, Bank of America dijo al público que disfrutara de la gasolina barata mientras pudiera, porque los precios del petróleo seguirán por encima de los $100 por barril en 2023. El análisis del banco pronosticaba que la perspectiva de continuas subidas de los tipos de interés podría traducirse en un aumento del 28% en el precio medio del barril de petróleo. Con la incertidumbre y la volatilidad aún en aumento, un experto afirmó que las cosas no mejorarán hasta 2024 como muy pronto. Michael Bradsaw, profesor de energía global en la Warwick Business School, afirmó que solo con suerte y una aplicación eficaz de las políticas podremos superar el invierno. Pero al final de la temporada invernal de calefacción, tendremos los inventarios completamente agotados, lo que significa que será aún más difícil rellenar ese almacenamiento el año que viene. En el noreste, los suministros de gasóleo, gasolina y gasóleo de calefacción están más de un 50% por debajo de la media reciente, lo que hace temer que un fenómeno meteorológico extremo pueda causar graves perturbaciones en las próximas semanas y meses, según las autoridades federales. Los combustibles están un 63% por debajo de la media quinquenal en Nueva Inglaterra y un 58% por debajo de la misma media desde Maryland hasta Nueva York, según un estudio del Departamento de Energía. Los inventarios de gasolina siguen en sus niveles más bajos en casi una década en toda la costa este, dijo la agencia. Las refinerías, que están sometidas a mucha presión para seguir el ritmo de la demanda, carecen ahora mismo de capacidad adicional para producir combustibles suficientes para aliviar la demanda. El gasóleo, la gasolina y el gasóleo de calefacción pueden estar entrando en su momento más difícil del año, dijo. Pero una advertencia aún más alarmante fue compartida por el Energy Intelligence Group. En algún momento del futuro, los historiadores describirán diciembre de 2022 a abril de 2023 como el ganador del infierno, subrayó el grupo. El sistema energético ya ha llegado a un punto de ruptura. Hoy no existe exceso de capacidad en el sector, ninguna, los ríos están secos. Las altas temperaturas están disparando la demanda de electricidad, que a su vez requiere mayores cantidades de gas natural en el margen. Esto ha provocado una vuelta al carbón,
donde todavía existe esa capacidad y hay suministros disponibles. Los grandes y pequeños consumidores también quieren recurrir al gasóleo o a los destilados cuando pueden, pero las refinerías producen todo el combustible que pueden, sin capacidad excedentaria. Los esfuerzos políticos realizados hasta ahora no han logrado atajar este profundo malestar. Y las consecuencias podrían ser catastróficas, incluyendo intervenciones gubernamentales en los mercados energéticos de una magnitud no vista desde 1945, expuso Philip Verlag, economista del MIT que forma parte del grupo. Durante todo el año, los precios de la energía han estado azotando a los consumidores. Pero un documento de economistas del Fondo Monetario Internacional prevé que sus presupuestos se verán aún más exprimidos en los próximos meses. Calculan que el aumento del precio de los combustibles elevará el gasto de los hogares en energía en 2023 en un 50%, hasta entre el 7% y el 10% de sus ingresos. Y debido al empeoramiento de las tensiones geopolíticas en todo el planeta, Estados Unidos se verá empujado este invierno a desempeñar el papel de proveedor mundial de combustible incremental, explica Verlage. Los compradores de Europa buscarán suministros de combustible destilado estadounidense. Competirán con los consumidores de Sudamérica, que ya compran volúmenes importantes. Los compradores de Europa también competirán con los clientes de Asia por las exportaciones de gas estadounidense. Y las empresas que quieran enviar gas fuera de Estados Unidos competirán con los clientes nacionales. En consecuencia, los precios del combustible doméstico estadounidense podrían subir sustancialmente en los próximos meses, pronostica el experto. El aumento podría ser extraordinario, sobre todo porque los inventarios siguen siendo muy bajos, según el experto. Lo que no ofrece ninguna precaución real en caso de que un fenómeno meteorológico importante o un desastre natural interrumpan la producción de combustible en el Golfo de México o las operaciones de refinado en Texas y Luisiana. Además, los mercados energéticos también se están viendo afectados por las restricciones crediticias. Durante meses, los operadores energéticos han pedido a los bancos centrales más liquidez, pero sus peticiones han sido denegadas. Ahora los problemas de crédito empiezan a resurgir a medida que los precios vuelven a subir. Las restricciones de capital que limitan la actividad de los operadores también podrían magnificar el impacto financiero de un posible fenómeno meteorológico extremo. El aumento de los precios también obligará a muchos consumidores a tomar decisiones muy difíciles, ya sea mantener sus hogares calientes o poner comida en sus mesas este invierno. Lo que está ocurriendo en el Reino Unido en estos momentos debería ser una gran llamada de atención para los hogares estadounidenses. Los ciudadanos británicos han visto cómo el precio máximo de lo que suelen pagar al año por la electricidad y el gas ha pasado de 1.100 libras, unos $1.300, a 4.300 libras. Es decir, $5.086, la magnitud del aumento fue sorprendente. Fue, con mucho, el mayor aumento impuesto a los consumidores desde 1973 hasta 2022. De mantenerse, podría empujar al Reino Unido a una grave recesión. Muchas familias corren grave riesgo de caer en la pobreza energética en el país este invierno, y las cosas no son tan diferentes en Estados Unidos. Con un 20% o uno de cada 4 hogares atrasados en el pago de sus facturas energéticas, millones de personas podrían enfrentarse a cortes de suministro en el momento en que más necesitan una fuente fiable de energía. En contra de lo que opina Bradshaw, Vallega no cree que los esfuerzos políticos puedan hacer frente al suministro finito de electricidad, gas y petróleo en los próximos meses. Y afirma que, en algunos casos, los gobiernos iniciarán nuevas intervenciones para intentar asignar los escasos suministros, a pesar de los malos resultados de estos programas. Es probable que tales esfuerzos no repercutan demasiado en los precios. En su lugar, las caóticas condiciones de mercado asociadas a los altos precios de la energía durante los próximos 6 meses probablemente causarán algún tipo de quiebra financiera dentro del sistema energético. Al igual que el programa de préstamos hipotecarios de alto riesgo condujo al colapso en 2008, advirtió. Se nos avecinan graves problemas financieros provocados por el empeoramiento de la situación energética. El invierno de 2022 a 23 promete ser realmente el del infierno, subrayó el experto. Y, por desgracia, todos vamos a sufrir las consecuencias de esta crisis. Gracias por seguirnos. Esperamos sus comentarios a continuación de este video, y nos vemos mañana para el siguiente.